ha sido un icono de la sanidad militar ceutí en una época donde las circunstancias hacían necesarias unas instalaciones sanitarias para cubrir la demanda de una población mayoritariamente castrense y donde el trasfondo del conflicto bélico con Marruecos justificaban su presencia. Así nació el Hospital Militar de O'Donnell en 1913, que un siglo después echó el cierre para convertirse en la clínica médico-pericial. A finales de este año clausurará definitivamente sus puertas, dejando tras de sí miles de historias y recuerdos plasmados en la memoria de los que han trabajado entre estas cuatro paredes. Yo empecé en el año 82, en enero del 82, fue cuando ya vine destinado al Hospital Militar. Vine destinado, estuve en el Cuerpo de Guardia porque por mi razón de teniente, yo vine de teniente, y por mi razón de teniente tenía que estar en el Cuerpo de Guardia, que es por ahí por donde empezamos todos los militares. Y después de hacer la especialidad me vine ya a Ceuta y ya encontré vacante aquí. Y llegué en el 80 como jefe del servicio de anestesia de este Hospital Militar de Ceuta. Suena muy bonito, jefe de anestesia, pero éramos dos anestesistas nada más, o sea, que yo era mi jefe y el de mi compañero. Pues aquí yo llevo ya más de media vida. Allá por los años 80, en octubre, entré, estuve 6 años en el tema de mantenimiento. A continuación me dieron la opción de pasar a la despensa. Está ubicado al lado justo de lo que era la cocina. Ahí estuve 26 años y el resto hasta ahora pues lo llevo aquí en farmacia. Llevo la gestión del almacén, vamos, soy oficial de gestión. Estaba el doctor Ascaso, en aquella época jefe del servicio de ginecología. Yo tomé mucha amistad con el doctor Ascaso y el doctor Ascaso conmigo, tengo fe y además nos queríamos muchísimo. El doctor Ascaso tenía una cosa que para mí era imprescindible, una profesionalidad dentro de la medicina muy grande. Él era una persona muy profesional, ya estuve trabajando con él, al principio ayudante suyo y luego ya cuando él empezó a ser director del hospital, ya tuvo que dejar la dirección de la clínica de ginecología. Bueno, yo me acuerdo que entré en el año 79 y la comida aquí pues era una comida muy buena, donde había dos, tres dietas, luego eso con el tiempo se fue mejorando porque ya había muchísimas dietas, muchísimas, y no cabe duda de que el tiempo que yo estuve aquí en el Hospital Militar para mí fue, aparte de ganar un sueldo por trabajar, recibíamos y dábamos un plus de cariño, y esto era una familia en aquel entonces. Bueno, cuando yo llegué aquí recién terminado la especialidad en Madrid, y cuando yo llegué aquí a este hospital, era un gran hospital en el sentido de que había una ocupación media entre 80 y 100 camas, o sea que había muchos pacientes, teníamos mucho trabajo habitualmente, sobre todo bueno, en aquella época todavía era la mili obligatoria y toda la asistencia médica al personal militar, tanto en situación de activo como en reserva y retirado, lo asumía en esos tiempos en la sanidad militar. Entonces el Hospital Militar surgió como consecuencia de la guerra que había en esa época, estoy hablando al principio del siglo XX, con Marruecos, la guerra del protectorado, la guerra de Marruecos, y entonces había muchas bajas. Eran muchos los militares que existían en esta zona y las numerosas bajas hacían que hubiera que ponerse un hospital acorde a las circunstancias y al número de camas que debía de tener. Vieron que había un cuartel que estaba en el Morro, en donde está ahora actualmente el Hospital Militar, donde ha estado el Hospital Militar, los edificios del Hospital Militar, y ese cuartel se le llamaba el cuartel de los 1000 hombres, que se construyó en el siglo anterior para que las fuerzas que venían a luchar en Marruecos pues tuvieran sitios donde guarecerse y donde descansar, donde comer más o menos bien. Reunía las condiciones porque estaba relativamente cerca también de la frontera con Marruecos y estaba relativamente cerca de lo que es la batalla. Este ha sido un hospital donde se ha trabajado muchísimo. Como yo le decía un día
a un comandante general que de vez en cuando nos hacían visita a los mandos militares nuestros, y estaba viendo esto y decía el general, me preguntó, ¿y qué tal el trabajo? Y digo, mira, mi general, esto es una capilla muy pequeña donde se reza mucho. Hasta el 1929, donde vino un famoso cirujano militar, que es bastante conocido, que era un comandante Gómez Zulla, que fue el que fundó también el Gómez Zulla en Madrid. Y ese vino y ya hizo un quirófano, que es el quirófano actual donde está en el hospital militar. Ese ya construyó un quirófano con 2 quirófanos y uno de sucio, o sea, dos quirófanos principales donde se hacían intervenciones de todo tipo, y un quirófano de sucio, que le llamamos de sucio porque son quirófanos donde hay infecciones, y claro, en los quirófanos, después de una infección hay que llevar un control para que no vuelvan a coger infecciones todos los que vienen. Aquí hemos sufrido, claro que hemos sufrido, porque al principio, pues cuando yo llegué aquí no había prácticamente nada, no teníamos ni monitores siquiera. O sea, yo operaba, vamos, yo dormía a mis pacientes y los cuidaba, pero con el dedito en la muñeca, no tenía ni un monitor ni ninguna monitorización del paciente. Recuerdo una viejecita que entonces se operaban de catarata y había que dormirla del todo, no como ahora. Pues eran gente muy deteriorada, casi siempre eran gente diabética. Y vimos una viejecita, era una musulmana, que estaba yo con el oculista de entonces, que era Santiago Garrillo, y la duermo, y me dice el cirujano, ¿puedo empezar, Antonio? Y digo, espérate, que me pasa que se ha muerto, porque no había forma de controlar. Yo, vamos, estuve un rato con ella hasta que vi, como no tenía medios para controlarla, no tenía monitores, no tenía pulsiosímetro, no tenía nada. Pues con el dedito hasta que vi que la tía, digo, no, pues venga a operarlo. Pero estuve un rato pensando que no, que se había muerto en la preanestesia o en la anestesia. ¿Sabe qué pasa con cierta frecuencia? Era un hospital modélico en el sentido de que, tanto es así, que es una copia del Gómez Zulla. Aunque ya los barracones y eso, pero el Gómez Zulla se construyó así. El Gómez Zulla antiguo, no el actual ya es un mamotreto que era impresionante y ya está. Y el hospital de Marruecos, el de Tetuán, está igual, es un mini Gómez Zulla. Pues ahora mismo donde estamos ubicados, en su día fue la maternidad. Y desde el año, no sé si era el 90 o 93, pues estamos en estas instalaciones. Se ha ido reciclando de farmacia cuando estaba el protectorado español en Larache, pues todos estos muebles que hay aquí se trajeron de allí y vamos, en seres que son antiquísimos. Esto para el museo pues sería lo ideal. Y bueno, estoy viendo a Pepe, nuestro cocinero durante muchos años, que hemos convivido mucho en esa cocina, y yo soy a veces cocinista y sobre todo me hago mis cosas y demás, y mi competencia con él es hacer algunos postres para 300, 400 personas, que hemos hecho aquí algunas cosas juntas, y bueno, ha sido una anécdota que incluso vestido de gala, pues me he metido ahí en la cocina a hacer unos cócteles cuando aquí se reunían 300, 400 personas, y bueno, y la lucha y la pelea con él porque no le gustaba mucho que me metieran en cocina. Todo este hospital era sobre todo eso, una familia, pero una familia, entonces, lo digo de verdad, con todo el mundo. No estoy hablando ya de los médicos, ni enfermeras o enfermeras, no, estoy hablando todos civiles que tenían su horario marcado, y que en otro sitio te dice, oiga, que son las 2 que yo me voy. Aquí los civiles no se iban, si había que quedarse toda la tarde, se quedaban toda la tarde, voluntarios. Estoy hablando de prácticamente todos los civiles. Los militares nos quedábamos también pero por obligación, en nuestra elección. Nosotros no podemos abandonar al paciente, pero nuestros civiles nos han acompañado siempre con un espíritu enorme.
durante la guerra nuestra, la guerra civil, se construyó un subterráneo, un hospital subterráneo que está todavía allí en el hospital militar, un hospital subterráneo para, bueno, para meter a las personas. Antiguamente las bombas caían y aunque se puso en los tejados, se puso la Cruz Roja, dando a entender de que eran edificios sanitarios y que tenían, según Ginebra, no se podía bombardear esos edificios, pero había gente que le importaba un pimiento. Entonces se hizo el subterráneo. Pero luego se vio que era demasiado húmedo, porque ese inconveniente es que se llena de agua. Y posteriormente se hizo quirófanos. Y se hizo allí 5 quirófanos. Pero se tuvo que dejar de utilizar porque era demasiado húmedo, se llenaba de agua. Los temas que siempre se han contado aquí, que si se veían espíritus, que si se veían sanitarios. Yo sinceramente nunca he visto nada. Pero en el ambiente hay algo que te hace pensar que puede ser que haya algo. Muchos partidos de fútbol que hemos hecho aquí en La Patrona con los militares, siempre ellos tenían gente joven y nosotros siempre tenemos un año más, pero casi siempre le ganamos. Pues jugando eran unos matados. El tifus se hizo para la vacuna, empezó a hacerse aquí en Ceuta en el año 15, empezó a hacerse una campaña en plan experimental, una campaña de vacunación. Se vacunaron todo el personal, era voluntario, pero en realidad el personal se prestó voluntario a la vacuna, se vacunó todo el personal del ejército. Vieron el éxito tan grande que hubo que luego ya se extrapoló al resto de España y ya se puso la vacuna, y la primera vez fue aquí en Ceuta. Una cosa que desconoce mucha gente, que la sanidad militar, en lo que es la sanidad en general, en España ha sido pionera en muchas cosas, en muchos avances técnicos, ha sido pionera en el tema de especialidades, cosa que se hacía dentro de la sanidad militar de una manera arreglada muchísimo antes de que existiera todo lo que es el sistema MIR. En cuanto a la enfermedad infecciosa, pues ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues el paludismo, ¿quién lo produce? El mosquito. Pues vamos a ir a las charcas y lo vamos a petrolear. Con el petróleo lo que hacía es que producía una capa que hacía que el mosquito no pudiera dejar los huevos en el agua. Todos los soldados que hacían guardia se les ponían unas mallas que le recubrían para que el mosquito no le picara. ¿Pero qué es lo que pasaba? Claro, el soldado no podía fumar. Con las mallas no podía fumar, entonces se quitaba las mallas. En el hospital militar, en el O'Donnell, se construyó una balsa de peces gambusias, que los peces estos tienen la propiedad de comerse las larvas de los mosquitos anófeles, que son los que producen. Teníamos un urólogo, no voy a decir nombre, porque un urólogo que era un hombre que era muy... hacía mucha aspavienta hablando y tal y cual. Y un día teníamos a un musulmán, lo tenía yo aquí puesto, le había puesto una epidural, sabes que es una anestesia donde la tiene él. Y estábamos esperando que le hiciera efecto, y el urólogo hablaba conmigo a los pies del paciente y me estaba contando no sé qué cosa, era una cosa nada trascendente, nada de... Pero este urólogo hablaba con mucha pasión y parecía que estaba enfadado, y el moro lo miraba asustado y de pronto lo llama y dice: oiga, doctor, dice, cálmese un poquito, siéntese aquí y cálmese que me tiene que operar a mí. En esa misma balsa habían ranas, era un criadero de ranas, porque las ranas eran las que nos servían para hacer las pruebas del embarazo. Las primeras pruebas de embarazo hoy día ya, como se hace con la hormona y todo eso, pero las primeras pruebas del embarazo lo hizo un tal Gali Mainini, un señor, y las primeras pruebas de embarazo eran sobre ranas, que se cogía una rana, era un rano macho, se inyectaba orina de la mujer embarazada y luego se miraba si tenía espermatozoides. Esa orina llevaba una hormona que lo que hacía era que estimulaba la generación de espermatozoides. Si en el rano macho se veía espermatozoides, es que era positivo. Te podría recordar muchas, pero vaya, te voy a recordar algunas, como la de mi buen amigo y querido Juan, el albañil, le decíamos el algarrobo,
que este hombre siempre un hombre muy trabajador, de hecho fue reconocido con una medalla al mérito del trabajo, y yo me sentía orgulloso de ser su amigo y yo quería llegar donde él llegó y de hecho también me concedieron esa medalla que te estoy hablando y yo me acordaba mucho de él. Bueno, pues este hombre llegaba a la cocina siempre preguntando si había algo para comer y tal y cual, y me acuerdo que le hicimos un bocadillo de un cartón empanado, un cartón con agua, y luego lo empanamos y se lo metimos en el bollo y el tío le metió 2 bocados, se lo tuvo que quitar de la boca, porque es que como era tan generoso le dio la mitad a otro amigo, a otro compañero suyo, y también se le va a comer. Había cosas curiosas como cigarros que se hacían especiales para los soldados, pañuelo triangular, ¿ve? Parque sanitario de campaña de Ceuta, el pañuelo triangular, que es como el que yo he dicho ahora, que estaba en el paquete de cura individual, el normal de aquella época. Confeccionado por señoras y señoritas de Ceuta. El paquete de cura individual era obligatorio que lo llevasen todos los soldados, todo el personal, perdón, los soldados y todos los oficiales y suboficiales, lo llevaban todo el paquete de cura individual, eso porque, y además se hacían pequeños para poderse llevar, no pesaba mucho y era lo mínimo imprescindible que debían de llevar, eso era lo imprescindible. Entonces este era paquete de cura individual de la República. Y era un buen paquete, era mejor que el nuestro, porque el nuestro era a base de papel. Era a base de papel, claro, era mucho mejor, porque este, debajo de esta tela de arpillera, lleva una bolsa de plástico, que lo hace impermeable y lo hace mucho mejor. Pero lleva una especie de pañuelo, para, por si acaso tiene que hacer cabestrillo, una venda, una gasita, y ya está. Yo creo que llevan polvos de azor. En este, por ejemplo, era del ejército, pero en este caso era el italiano. Es que esto es el inconveniente, este ya sí viene en tela, pero los otros vienen en papel, que se estropea mucho más. Había uno aquí, un enfermero, que presumía de que dormía a los pacientes y que él los dormía, pero con hipnotismo, y que entonces se podían operar. Y recuerdo un día como otro musulmán estaba dándole la castaña, cierra los ojos, que sabéis cómo es eso, la sofronización. Cierra los ojos, te pesan los párpados y estoy hablando mucho con él y no sé qué, no sé cuánto. Y el morro del capón cierra los ojos y le dice el enfermero al doctor, al otorrino de entonces, le dice: ya lo tiene usted preparado para operarlo, sin que yo hubiera intervenido, sin anestesia. Y se acerca y el morito abre los ojos y le dice: ya se ha ido el pesado ese. Y ahí 2 personas, que en este caso era Adrián Guerra y Luis de la Calle Monjero, hicieron el himno de Sanidad, la letra, junto con la música que la hizo cada uno, porque también estuvo la banda de música del ejército. Y entonces se mandó a Madrid, y Madrid dijo que sí, que efectivamente este iba a ser el himno de Sanidad Militar. Y desde entonces este es el himno de Sanidad Militar de toda España, claro está, de toda la sanidad militar. Los médicos militares éramos forenses, sin serlo. No teníamos la especialidad, pero teníamos que hacer de forense, hasta que pasó lo del Yacolet. Lo del Yacolet, el follón ese que hubo, era porque los médicos militares hicieron de forense sin saber, y claro, pues se cometieron muchos fallos. La primera, la laparoscopia, que se hizo, pero la primera laparoscopia como tal, no como laparoscopia ginecológica, sino como primer intervención laparoscópica, fue en el hospital militar, con el doctor Ascaso. Hemos vivido como una familia, esto ha sido una familia durante muchísimos años que hemos estado unidos tanto en las cosas malas como en las cosas buenas, en nuestras celebraciones. Y entonces el personal del hospital militar, que ahora está, bueno, muchos retirados y otros desperdigados en la sanidad civil, seguimos teniendo esa unión de que provenimos del hospital militar. Entonces yo me quedo con ese sentimiento de pertenencia a un grupo de personas que hizo durante un tiempo la historia de la sanidad militar de Ceuta. Yo me quedo
sobre todo con el ambiente con el cual hemos trabajado aquí. Todo el mundo en este hospital, cuando había que hacer algo, lo hacíamos todos unidos, con alegría y con el placer y la satisfacción de haber hecho una cosa bien hecha. Esto es lo que yo me quedo de este hospital. Y lo digo yo y lo decimos todos. Un hospital donde hemos trabajado en familia. Cuando había monjas, enfermeras, gente civil, los militares, nosotros, todos éramos una familia muy bien avenida además, muy bien. Yo, gracias a este hospital, puedo decir, creo, lo mismo me equivoco, que estoy vivo, porque hace 32 años yo tuve una enfermedad muy grave y aquí se movilizaron para que me operaran lo antes posible, me ingresaron en Gómez Ulla y la verdad que, aparte de eso, me quedo con el trato que recibimos aquí, ¿no? Y yo creo que aquí nos enseñaron a ser disciplinarios, tener disciplina, ser puntual y sobre todo los militares ya sabéis que no dejar nadie herido en el campo, ¿no? Pues aquí pasaba igual, tú a un compañero no los dejaba tirado porque tampoco te dejaban tirado a ti. Por eso yo esto lo recuerdo con mucho cariño. Ha habido tantas vivencias, hemos conocido muchos compañeros, hay unos que todavía están jubilados, que los puedes saludar por ahí, pero hay otros que se han quedado en el camino y son de los que en un momento dado son de los que más nos acordamos. Durante 38 años hemos conocido a muchos y por desgracia pues hay algunos que sí, que cada vez que los mienta pues te entra una congoja porque forman parte del antiguo hospital militar y forman parte de tu vida también. Pero indudablemente la experiencia, los compañeros, aquí ha habido siempre un compañerismo que creo que en otros sitios no hay, y sobre todo, bueno, pues compañeros, amigos y muy profesionales que han sido todos, pero como experiencia sublime.